Buen día. Con el fin de profundizar más en la sesión, a continuación encontrarás el video que se titula Rasgos de liderazgo. En esta sesión nos enfocaremos únicamente en los rasgos de liderazgo. Los aspectos de ética los abordaremos en otro momento. Para comenzar, quisiera hacer referencia a esta pregunta tan trillada que es semejante a aquella de ¿qué es primero, si el huevo o la gallina?, pero que vale la pena situarse frente a ella aunque sea por unos segundos. Hay estudios que dicen que el 30% del desarrollo de la capacidad de liderazgo es hereditaria. Lo vimos antes cuando mencionamos los rasgos de personalidad, los rasgos conductuales. Sin embargo, hay un 70% que se desarrolla. Es decir, es algo que vamos trabajando a lo largo del tiempo. Y es por eso que a continuación vamos a entender mejor las características de ese liderazgo para irlo elaborando a lo largo de los próximos días. En primer lugar, vamos a hacer referencia a esas cualidades que son 5 principales, y la primera de ellas es la extraversión. La extraversión tiene que ver con la apertura de las personas, la capacidad de comunicar y su asertividad. De hecho, las personas extrovertidas suelen ser tan abiertas que están, pues ordinariamente las percibimos así, llenas de energía. De hecho, la extroversión es lo contrario a la persona introvertida. El otro rasgo es la afabilidad, que tiene que ver con la amabilidad, la capacidad de relacionarse de una manera agradable. Es por eso que estas personas, o los líderes en general, suelen tener una posibilidad de desarrollo social mayor o superior en promedio a la de sus iguales. Esto se debe en gran medida a su sensibilidad, porque las cosas que suceden en su entorno les afectan y ellas a su vez pueden afectar a lo que sucede en su entorno. Esto en gran medida se debe a la inteligencia emocional, que se puede definir en 2 dimensiones. En primer lugar, como un tipo de autoconciencia y de conciencia de lo que le pasa a la otra persona. Y en segundo lugar, como una gestión de las emociones propias y también ayudar a gestionar las emociones de otra persona. Por ejemplo, no es lo mismo un jefe o una jefe que está con un subalterno y está pasando un mal momento y entonces tiene una cierta delicadeza para decirle tal vez algo que, pues dicho en otro momento, daría igual, pero no da igual. En fin, esos son como rasgos o características del liderazgo. La otra es la adaptación. La adaptación se refiere al saberse situar en contextos diferentes. Tiene que ver en parte con esa estabilidad emocional de la que hablábamos antes, pero también del narcisismo. El narcisismo, pues, es un tipo de vanidad. Tiene sus raíces esta palabra en la mitología griega, que había, bueno, para resumirlo, había un muchacho que era muy bien parecido, que se llamaba Narciso, y pues por una venganza entonces se ve en un río y se enamora de sí mismo y se va hacia el río y se ahoga. Y entonces dice la mitología que a partir de ahí nacen las flores de Narciso, que están siempre viendo hacia el caudal del río. Pues bien, esa particularidad también la tienen los líderes y hay que cuidarse de ella. ¿Por qué? Porque se va a relacionar con la siguiente, que es la confianza en sí mismo. Es un tipo de seguridad, ¿sí? Entonces, como, pues, qué sé yo, hacen las cosas bien y están seguros de lo que hacen, pueden hacer cosas muy buenas o también pueden hacer cosas muy malas. Luego tenemos esta otra característica que es la responsabilidad, que es un complemento a la anterior, porque es un tipo de estar confiados en nosotros y confiar en los demás. La confianza es fiarse, es decir, es poner, pues, nuestro depósito, digamos, nuestro arsenal en manos de otra persona, ya sea, pues, en nuestras capacidades de gobernar, de dirigir, en nuestros equipos, ¿verdad? O sea, en nuestras máquinas, ¿verdad? Nuestros recursos en manos de alguien. Y esto requiere muchísima certeza de que esa persona va a hacer las cosas bien. Y de ahí que el liderazgo vaya asociado entonces a la integridad, que tiene que ver con la ética, con la moral. La integridad es saberse mantener de forma recta ante cualquier circunstancia, sea aún así la más adversa. Y finalmente la apertura. La apertura, que en inglés esto se le conoce como openness, no es tanto la apertura del extrovertido, sino como
una mente abierta, por decirlo así. Es esa capacidad de saber enfrentar con flexibilidad situaciones de incertidumbre, es afrontar con inteligencia problemáticas que requieren una solución particular y también controlar ciertas situaciones que ameritan navegar con astucia o con prudencia en entornos variados. Pues bien, ¿cómo se relacionan estos 5 rasgos de personalidad con otras teorías? Veamos ahora este resumen, ¿sí? Y lo vamos a contrastar con el perfil de motivación del líder, que en inglés es el Leader Motivation Profile, ¿sí? Que, pues bueno, como ven ustedes, si vemos la extraversión que está a la izquierda, lo podemos asociar a la necesidad de poder. La necesidad de poder es ese deseo de influir en las personas, en los grupos, ¿sí? Y por eso es que la extroversión, o la extraversión, perdón, es lo que le viene asociado. Se requiere también de esa capacidad de contagiar energía para que los demás te sigan. La necesidad de afiliación es ese deseo de estar integrado dentro de grupos y por eso es que la afabilidad se relaciona con ella, porque se necesita esa posibilidad de socializar y de conectar con las otras personas y sus emociones. El poder socializado tiene que ver con adaptación. El poder socializado se llama así porque no es simplemente poder, sino que es un poder que no sea de manera aislada, ¿sí? Ni siquiera en pequeños grupos, sino en ámbitos más amplios. Y eso requiere de esa estabilidad emocional, de esa seguridad en sí mismo o en sí misma para trabajar. Y finalmente me refiero a la responsabilidad, que tiene que asociarse a la necesidad de logro. La necesidad de logro es el deseo que se tiene de alcanzar resultados. Claro, si no se tiene esa responsabilidad, es difícil que se deseen obtener resultados y además resultados correctamente, no solamente con las personas, sino que no sea a pesar de las personas. Bien.